módulo es ya más corto. Aquí vamos a hacer un resumen, digamos, una síntesis de los planteamientos y finalmente la tesis que queremos proponer acá, y es que la sostenibilidad no puede ser un asunto de la periferia de los negocios, tiene que ser un asunto central de los negocios. ¿Listo? Después de este módulo, que es un módulo corto, vamos a entrar a la metodología. Los que la tengan incompleta no importa, los que no la hayan podido hacer no importa, la idea es que vamos a construir juntos, y en la medida que este grupo pues lo va a poder trabajar, la idea es que trabajemos 3 medidas, lo vamos a hacer juntos para que podamos co-crear diferentes soluciones y desde diferentes perspectivas. Entonces ahora vamos a compartir un poco y hacer más cercano el espacio en qué industrias estamos participando, cuáles creemos que son esos beneficios de la naturaleza más importantes para nuestra empresa, de los que dependemos, y cuáles pueden ser esos que podemos impactar. Para los que no estuvieron en los primeros talleres y no pudieron ver los videos, simplemente estamos, digamos, reconociendo que a la naturaleza la necesitamos, en forma del agua que nos produce, en forma del bienestar, en forma del alimento, en forma del potencial para desarrollar actividades de recreación que dinamizan los sectores económicos de la ciudad, como el turismo, que tiene un peso muy importante en el PIB regional, y a esa naturaleza también la impactamos. Pues es imposible tener un impacto cero, siempre vamos a tener algún desgaste en esos recursos naturales, en esa naturaleza, y es entender cómo podemos gestionarlos también mejor, sobre todo en el contexto del Plan de Cambio Climático de Cartagena. Entonces, sostenibilidad de la periferia al centro del negocio. Otro punto también que me faltaba acá para los que no asistieron a la vez pasada, hablamos de la era geológica en la que estamos. O sea, estamos ya en una era marcada por los impactos humanos en el planeta, y a esta era se conoce como el antropoceno. Antropoceno viene de los impactos precisamente humanos de antropo en el clima, ¿cierto? Y dejamos ya o tenemos una huella que está marcando una era geológica nueva. La última era geológica de la que veníamos, pues sin entrar en tecnicismos, era el Holoceno, y ha sido un periodo de cerca de 10.000 años con una estabilidad en el clima que ha permitido que se den la civilización como la conocemos hoy, la revolución agrícola, industrial y ahora pues la revolución digital. Entonces, como resumen del antropoceno, estamos alterando el clima 5.000 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Cambiamos la composición química del océano por los niveles de acidez, las concentraciones de carbono en la atmósfera. Ya hemos detonado un montón de cambios que hacen que las respuestas del planeta no sean lineales, no sean predecibles, ya empiezan a ser unas respuestas también sistémicas frente a las que nos tenemos que preparar. Y en gran parte el mensaje de la charla pasada era, frente a un escenario de incertidumbre, debemos ser creativos también en pensar cuáles pueden ser esos riesgos que se pueden detonar, cuál es mi grado de exposición a esos riesgos, y también pensar creativamente cómo voy a enfrentar esos riesgos. Reconociendo también que así como hay unos riesgos muy grandes para nosotros como empresa, como ciudadanos, como habitantes de la ciudad, querientes de la ciudad, para la ciudad misma, también hay unas oportunidades. Entonces el cambio climático, obviamente no queremos bajarle el poder a los riesgos que detona o que puede detonar, pero también queremos reconocer que hay unas oportunidades muy importantes. Y el mensaje es un mensaje de optimismo en el sentido de que veamos estos retos que tenemos como compañías, como personas y como ciudadanos, para que veamos la oportunidad de lograr un desarrollo transformativo y de enfocarnos en esas oportunidades que genera también la resiliencia o esas oportunidades del desarrollo sostenible. Entonces, los grandes retos que enfrentan las empresas los vamos a dividir en 3. Y esos grandes retos son cambio climático, escasez de recursos con una volatilidad en materias primas y transparencia. Ahora les vamos a explicar por qué transparencia entra a ser una de estas categorías de estos retos de sostenibilidad. Este concepto de retos de sostenibilidad lo traemos de este libro del autor Andrew Winston. Él habla de unos mega challenges o unos mega retos. Nosotros, para hacer más fácil la apropiación del concepto, lo proponemos como unos retos de sostenibilidad.
Esta es una de la bibliografía que les recomendamos estudiar, es bien importante, trae unos casos prácticos y unos ejercicios muy concretos de cómo las empresas pueden diseñar estrategias resilientes que les permita operar en un planeta que cambió. Entonces, vamos a desglosar un poco cada uno de esos retos también para terminar de apropiar entonces estos conceptos, y el primero es cambio climático. Y el cambio climático resumido en ese aumento en la severidad y la intensidad de estos eventos climáticos extremos. Entonces, este aumento en esa severidad e intensidad de efectos climáticos extremos me va a detonar y va a encadenar otra serie de riesgos a los que puede estar asociado mi empresa, como veíamos ahora: escasez de agua, inseguridad alimentaria, migraciones a gran escala, y no solo los puedo ver desde mis instalaciones como empresa, sino que también tengo que entender que mi empresa hace parte de una sociedad y esa sociedad hace parte de un ecosistema, de una biosfera que la soporta. Entonces, la propuesta de nosotros acá es que veamos el reto, ese reto de sostenibilidad, pero que también entendamos cuál debe ser ese paradigma que tenemos que cambiar para poder seguir operando exitosamente, incluso rentablemente, en un escenario de cambio climático. Y el paradigma que proponemos es el cambio climático como una oportunidad para un desarrollo transformativo. Y es acá también entender que resiliencia no es solo mi capacidad de soportar, y yo soy un estoico que soporto, no, es también como cuando yo identifico esos retos que tengo, me fortalezco. Un autor lo denomina una antifragilidad, ya no es ni siquiera solo ser capaz de responder, sino también fortalecerme. Entonces, si yo ya sé que se vienen unos retos y sé que tengo que hacer unas inversiones, ¿cómo aprovecho la oportunidad del cambio climático para fortalecer qué? La ciudad, los planes de respuesta, mi cadena de suministros, cómo genero contingencias, redundancias en mi cadena de valor que me permitan soportar estas contingencias, cómo diversifico mis portafolios de inversión, cómo empiezo a explorar otros ciclos nuevos dentro de otras unidades de negocio. Todas las unidades de negocio tienen unos ciclos y tienden a tener una curva de crecimiento que se estanca, y acá es donde yo tengo que pensar en una nueva innovación. Entonces, esto es acerca de cómo aprovecho esta oportunidad también para identificar esos nuevos mercados, porque el cambio climático va a estar, algunas poblaciones costeras van a sufrir unos riesgos más grandes que otros, o unos eventos climáticos extremos más grandes que otros, pero vamos a seguir estando ahí, vamos a tener que entender dónde podemos ser menos vulnerables a esos impactos y dónde también hay esas oportunidades para seguir creciendo otra vez acá compatible con el clima. Japón también fue uno de los ejemplos que mencionábamos, que hay países que se están preparando para la tormenta del milenio, para la tormenta del siglo. No es solo qué pasa si suben 20 milímetros de agua, qué pasa si llega un coletazo del huracán, no, qué pasa si llega un huracán a la ciudad, qué pasa si nos pega directamente ese huracán, qué pasa si llega una tormenta que no ha pasado en los últimos 5.000 años. Entonces, esos eventos extremos, o esa creatividad, ese llevar hasta situaciones o de escasez o de un exceso, nos lleva también a estar preparados para cualquier situación. Si sea algo entre la mitad, vamos a estar preparados. Y no solo preparados de voy a ser capaz de soportar el aguacero, no, cómo aprovechar esa agua además para cosecharla y ayudar a enfrentar ese otro riesgo que tenía yo de desabastecimiento. Porque ahora lo planteaba en el ejercicio Santiago, y es: acá puede haber un riesgo de escasez o de falta de agua para poder seguir creciendo, pero también vemos que aquí cerca hay riesgos de inundación. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese riesgo de esas poblaciones que se están inundando lo convirtamos también en una oportunidad de ellos de cosechar agua y de la ciudad de abastecerse? Entonces, ya es también la invitación que hacíamos de ver a las ciudades de una forma sistémica, entender que ya las ciudades no solo se pueden pensar desde sus centros urbanos, sino con esas regiones y esos centros poblados y esa estructura ecológica complementaria de la que depende la ciudad. Y es ampliar las escalas también, mirar las oportunidades de trabajar colaborativamente y de pensar que si ya me tengo que preparar, voy a estar mejor de lo que estaba antes, ¿cierto? Y me voy a preparar ya para una de estas circunstancias. Entonces, bueno, el cambio climático, entonces lo vamos a enfrentar desde la visión de cómo voy a convertir esto en una oportunidad para un desarrollo transformativo. Entonces, si ya se vienen unas inversiones para la ciudad,
Entonces no es solo que protejamos el puente, sino que tal que el puente lo hagamos por una zona que además me detone otros procesos de urbanización en unas zonas en donde estén menos expuestas a riesgos de inundación. Entonces hacernos preguntas disruptivas también de cómo vamos a replantear el desarrollo no solo de las ciudades, sino de nuestras propias empresas. Para terminar de apropiar estos conceptos, y si tienen preguntas, digamos, muy concretas sobre cambio climático, recomendamos este libro. Tiene preguntas muy sencillas: ¿cuál es la diferencia de cambio climático con calentamiento global? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la acidificación de los océanos? ¿Cuál va a ser el impacto del cambio climático en los precios de las materias primas? En la intrusión del agua salina también en las poblaciones costeras agrícolas, y qué impactos va a tener eso en el abastecimiento de alimentos a nivel mundial, que se estima que va a ser de 1/3 de esas zonas cultivables costeras en el mundo. De hecho, el delta del río Nilo, que es la despensa de Egipto, pues está en riesgo también por la intrusión de la cuña salina. El Amazonas, los impactos son de unas escalas que también queremos resaltar. Esto no es solo un asunto de Cartagena. Cartagena, a diferencia de todas las ciudades costeras que vimos ahí, tiene al menos esta visión de ser competitiva y compatible con el clima. Está bien, faltan dientes, falta acción, falta un plan programático y falta determinación, pero otra vez, mirémonos a nosotros y es, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que ese plan se materialice? ¿Qué estoy haciendo yo para que ese plan se ejecute? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano que trabaja en una empresa, y cómo estoy influyendo yo también en esta empresa para que esos cambios se den? O yo como director o tomador de decisiones dentro de mi compañía, cómo estoy articulándome con esa visión y ayudando a jalonar los recursos. Entonces, todas las ciudades costeras están sometidas a unos riesgos, todas las ciudades costeras son vulnerables a una gran serie de impactos que se pueden detonar por el cambio climático. Tenemos una ventaja sobre el resto de ciudades costeras, y es que al menos estamos dimensionando y estamos entendiendo la vulnerabilidad de la ciudad. Depende de nosotros que logremos adaptarnos y alcanzar ese desarrollo transformativo. Cartagena tiene 1 millón de habitantes. Estamos viendo ciudades en Asia que tienen 8 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, con una infraestructura. O sea, todavía somos un país que está empezando a entrar en el desarrollo, somos un país que tiene todo por hacer. El desarrollo en este país además se ha hecho principalmente en el centro del país. La costa ha tenido un desarrollo importante, pero todavía le queda muchísimo más por desarrollar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todas esas inversiones que le falta hacer al Caribe, que el Caribe retome también esa narrativa de un gran Caribe, que se empiece a integrar, que piense en infraestructuras comunes con Barranquilla, con otros centros poblados, que empiecen a fortalecerse y en mirar sistémicamente? Eso no es acerca de la viabilidad de este activo o de este otro activo, o hasta incluso del centro histórico, porque esas conversaciones hay que tenerlas. ¿Cómo garantizamos la viabilidad de Cartagena como sistema? ¿Qué tipo de inversiones y a qué tipos de escala la tenemos que hacer para que la ciudad se mantenga y pueda atraer esas inversiones? Hay excesos de liquidez en el mundo. La gente tiene plata lista para invertirla. ¿Dónde? Donde haya una transparencia en la vulnerabilidad de esas inversiones o a unos impactos, donde haya nuevas oportunidades de inversión. Las oportunidades de la resiliencia están ahí, las oportunidades de Cartagena de seguir creciendo están ahí, y Cartagena está siendo transparente al abordar su conversación de cambio climático, y eso también, bien canalizado, le va a permitir seguir creciendo de una forma compatible con el clima. Y aquí llega. El segundo reto de sostenibilidad es escasez de recursos. Ese reto está además interconectado con el cambio climático. La intrusión de agua salina me va a quitar zonas cultivables, y al perder zonas cultivables va a incrementarse ese riesgo de desabastecimiento, se va a incrementar esa crisis o esa inseguridad alimentaria. También la intrusión del agua, por ejemplo, del agua salina, por ejemplo, en un cuerpo de agua como el de la Ciénaga de Juan Gómez, me puede llegar a generar esa escasez hídrica. Entonces, escasez de recursos, pensemos en los términos más generales. Y esta escasez de recursos también está detonada por un crecimiento geométrico de la población global. En la charla pasada veíamos una gráfica del crecimiento poblacional. En 1800 éramos 1 billón de personas, en 1910 éramos 2, en 1950 éramos 5, y ya estamos hablando de una población incluso de 12 billones de habitantes.
Y además de crecer la población mundial, está creciendo una clase media que cada vez está demandando unos estándares de vida mucho más altos. Entonces, todos estos factores confluyen, otra vez, aquí no podemos mirar en una sola dirección, aquí tenemos que entender que todos estos retos son sistémicos y están interconectados con estos retos, me van a llevar a una escasez de recursos. Y la escasez de recursos está expresada también o se manifiesta en una volatilidad en el precio de las materias primas. Cualquier empresa acá que dependa de granos o de commodities ha podido ver la fluctuación de los precios, o el petróleo, por ejemplo. Entonces están sometidos a un montón de eventos globales como el del huracán Harvey, que sube un 7%. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en las empresas? Clarísimo. Total. Total. Entonces las empresas se tienen que empezar a preparar para esos escenarios y esa volatilidad en el precio de las materias primas. Entonces también para enfrentar este reto de sostenibilidad proponemos un nuevo paradigma. Los recursos, digamos, se está haciendo como un inventario de los bienes y de los servicios que produce el planeta y del tiempo en el que nos estamos consumiendo. Ya pasó. Hace un mes y medio ya nos consumimos todos los recursos que nos podíamos consumir, ya aquí estamos viviendo no a créditos, la tierra no hace créditos, no estamos comiendo el capital. No estamos comiendo el capital. Esto no es un banco. Aquí estamos acabando con los recursos. Entonces, todo esto es impactante, esto desacomoda, pero tenemos que ser capaces también de ver estos problemas. El hecho de que yo saque plata de mi tarjeta y saque y esté en saldo en rojo no quiere decir que me van a mejorar el saldo en mi cuenta. Yo tengo que ser consciente, y eso es parte también de esa conciencia del riesgo, yo tengo que ser consciente y tengo que actuar sobre eso. Que es que ya estoy sobregirado, entonces vamos a seguir sobregirando. No, estoy sobregirado, voy a parar. ¿Y qué voy a hacer para eso? Entonces, el cambio de paradigma para enfrentar la escasez de recursos es generar más valor consumiendo menos recursos. Esto suena contraintuitivo, esto suena absolutamente, casi que una herejía para los negocios. ¿Cómo así? Sí. La vez pasada planteábamos que incluso Ford y la empresa Ford están entendiendo el reto del suministro de materias primas globales. Muchas de las materias primas de las que dependen para hacer sus carros escasean o simplemente ya no existen, o simplemente, entonces ellos están entendiendo que ellos están en el negocio de la movilidad y tienen que pensar en otras formas en las que pueden llegar a generar valor. Ellos podrían empezar a desarrollar otras formas de otros vehículos ya de transporte masivo o de vehículos donde se puedan reutilizar y reciclar todas sus partes y volver a incorporar en procesos productivos, pero entonces es acerca de eso, de yo cómo puedo generar más valor con mis productos y desligar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales. Y hacia allá va todo esto ahora también, es que esto es negocio, todo esto es negocio. Esto no es un tema de por allá del área encargada de los temas de sostenibilidad que no se comunica con las otras áreas. La sostenibilidad tiene que ir transversal a todas las áreas de la organización. Es acerca del negocio. Y ahora sí, bueno, y este es un texto que recomendamos, el World Resources Institute es un tanque de pensamiento ambiental, y este es un artículo muy importante. Ellos hablan del elefante en la sala, ese elefante que no vemos en la sala, the elephant in the boardroom, y es cómo los modelos de negocio que están basados en un crecimiento geométrico de la población y un aumento del consumo simplemente no pueden seguir así, porque es que no tenemos dónde meter carros. Ford ya lo entendió, no hay las materias primas para seguirlos vendiendo. Eso sí, siempre vamos a necesitar movilidad. Entonces de pronto yo tengo que entender que yo no estoy en el negocio de vender carros, sino en el negocio de la movilidad. O igualmente, yo no estoy en el negocio de producir carbón, sino en el negocio de la energía. Yo lo que quería hacer es aprovechar que en Turbaco está uno de los mejores puntos para producir energía eólica, perdón, en Turbaco no, en Punta Canoas está uno de los mejores puntos para producir energía eólica del país, y lo que yo debería estar pensando es cómo invertir allá, porque es que mi negocio es el negocio de la energía. Entonces también pensar disruptivamente cómo vamos a transformar esos modelos de negocio. Esto no es un tema que le pueda asustar a ningún presidente de ninguna compañía. Es acerca de eso de lo que él se dedica todos los días, es de estar reinventándose, es de estar ajustándose. Las empresas, al igual que la naturaleza, son dinámicas y tienen que estarse ajustando a esos contextos. Ahora sí, finalmente, ese tercer reto de sostenibilidad es la transparencia.
y aquí hablamos de esta creciente demanda facilitada por las tecnologías, y el paradigma que proponemos para enfrentar este reto y para que las empresas sean más resilientes es de la desconfianza a la colaboración. La naturaleza no se ha extendido por el mundo compitiendo, sino colaborando. La naturaleza se fortalece en la medida que genera redes de colaboración y en la medida que genera diversidad. Entonces la diversidad asegura resiliencia. El paradigma de que todos competimos tenemos que también enriquecerlo con ese de que también podemos colaborar, y en la sesión pasada traíamos el caso de Pepsi y Coca-Cola. Unos requerimientos muy estrictos del mercado europeo para los congeladores y los refrigerantes hizo que prácticamente fuera inviable para Pepsi y Coca-Cola seguir teniendo sus laboratorios de innovación independientes, y ellos dos dijeron: si yo competimos haciendo gaseosas pero no haciendo refrigeradores, venga, juntemos nuestros procesos de innovación y seamos capaces de poder cumplir con esas regulaciones del mercado de la Unión Europea, y colaboraron. O sea, los dos titanes más emblemáticos en la competencia de las gaseosas entendieron que podían entrar y colaborar. Y parte de lo que proponíamos en el ejercicio de la vez pasada es que el plan de cambio climático requiere esas formas de colaboración. Ninguna de nuestras empresas compite por tomar agua, todos lo necesitamos, eso no es un punto en el que compitamos, todos quisiéramos que todos pudiéramos seguir tomando agua. ¿Cómo nos vamos a encontrar desde ese común y dejar de entendernos como competidores por unos instantes y ser capaces de pensar en sumar capacidades para garantizar el abastecimiento de ese recurso? Y esto lo queremos reforzar con un concepto que son los inversionistas activos o los active investors. Hay una cantidad importante de recursos globales que se mueve con criterios de ESG o Environmental, Social y Governance, asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Qué buscan estos fondos de pensiones, fondos de inversiones, de inversionistas institucionales, en fin? Buscan invertir en compañías que tengan un buen programa de gobierno corporativo, que estén gestionando bien sus asuntos sociales. Finalmente, los asuntos sociales son una forma de capital también relacional, de licencia social para operar, en fin, y que gestionen sus asuntos ambientales, reconociendo que también esa naturaleza es una forma de capital. Y traemos este ejemplo porque Exxon, una de las compañías más grandes del mundo, en su asamblea de accionistas a comienzo del año recibió una votación muy sorprendente para una compañía de estas. Los accionistas de la compañía, jalonados por un inversionista activo muy importante que es BlackRock, lograron aprobar en sede de asamblea de accionistas que Exxon tuviera que publicar sus compromisos para que el planeta alcanzara esos objetivos globales de limitar las emisiones globales y el calentamiento global a 2 grados. Uno dice, pero ¿cómo a una compañía petrolera? A esta compañía la obligaron por decisión de asamblea de accionistas, jalonadas por un inversionista activo, a publicar sus acciones frente a esos compromisos globales. Pero también es en interés de los propios inversionistas y de que se mantengan sus inversiones en el tiempo, de que unas compañías sean capaces de leer ese entorno en el que se desenvuelven y que sean capaces de gestionar bien y de mantener ese valor en el tiempo y de incrementar ese valor en el tiempo. Entonces, esto está pasando, esto es algo que nos puede pasar. Nuestros inversionistas nos pueden empezar a preguntar cuál es su grado de exposición al cambio climático. ¿Usted qué está haciendo para enfrentar el cambio climático? Y en la medida que la transparencia cada vez está, digamos, o que la transparencia se vuelve un reto más grande para las compañías, pues este va a ser un asunto que necesariamente tengamos que enfrentar y una conversación que necesariamente tengamos que tener con nuestro grupo de interés. Entonces, sostenibilidad, entendiéndola en los términos más simples, es simplemente poder seguir operando. Poder seguir operando. Y como negocios tenemos que estar interesados en poder seguir operando y en seguir siendo rentables y en ser cada vez más rentables. Cuando las compañías definen la estrategia, estamos hablando de la estrategia, no de estrategias, no, la estrategia de una compañía. Toda compañía tiene que tener una estrategia. Cuando las compañías definen esta estrategia, básicamente responden a 2 preguntas. La primera pregunta es acerca de la estrategia corporativa y es ¿dónde voy a competir? Cuando las compañías se pregunten dónde voy a competir, tienen que pasar por lo menos esa pregunta, por ese filtro de
voy a competir en un escenario de cambio climático, voy a competir en un mundo con escasez de materias primas y volatilidad en el precio de las materias primas, voy a competir en un mundo que además está con una población creciente demandando cada vez más recursos, con riesgos de migraciones involuntarias, riesgos de impactos a la infraestructura. Pero además de esos riesgos, pues también hay unas oportunidades asociadas, que es lo que nosotros denominamos unos sectores de la resiliencia, en donde hay unas oportunidades de crecimiento verde. El Foro Económico Mundial estima, digamos que estas son las inversiones que tiene que hacer el mundo anualmente de aquí a 2050 para poder soportar una población de 9.000 millones de personas. Tiene que hacer inversiones en agricultura del orden de 125 millones, 1.000 millones, perdón, en telecomunicaciones del orden de 600.000 millones. Tiene que hacer inversiones, perdón, esto aquí es agua. Tiene que hacer inversiones en infraestructura de transporte, tiene que hacer inversiones en construcción, en energía. Y esto que vemos acá es el componente que el Foro Económico Mundial estima que estas inversiones deben lograr en transformación, en enverdecerse para poder operar en un planeta que cambió. Entonces, las inversiones requeridas para enverdecer estos sectores de acá son del orden de 331.000 millones para el sector de construcción. Entonces, ¿cómo entendemos que si el sector de construcción tiene que enverdecerse, cómo vamos a enriquecer ese concepto de infraestructura gris con conceptos de infraestructura natural? ¿Cómo acompañar los procesos de infraestructura gris normales de las ciudades a los que estamos acostumbrados a ver las inversiones y enriquecerlos con infraestructura natural? También necesitamos enverdecer el sector forestal anualmente en un orden de 40.000 millones, en energía, en vehículos, entre otros. Pero, este. La fuente, el documento se llama Green Investment Report del Foro Económico Mundial, donde además salen instrumentos financieros para ayudar a apalancar esos recursos, emisión de bonos verdes, emisión de deuda verde. Se están empezando a sofisticar los mecanismos financieros. Aquí es donde también nosotros tenemos que ir a los bancos a decirle, vea las oportunidades de apalancar este desarrollo, vea las oportunidades de que usted jalone y cree los recursos para apalancar este desarrollo. Aquí también hay oportunidades. Y el Banco Mundial estima que para el escenario de 2 grados de aumento de la temperatura necesitamos unas inversiones del orden de 85 a 121.000 millones de dólares anuales hasta 2050. ¿Cuánto se está invirtiendo? Una fracción muy inferior. O sea, no alcanza a ser de 2 dígitos el porcentaje de lo que se está invirtiendo en adaptación. Entonces se está creando un vacío, unas lagunas, y cada vez nos resulta más costoso la adaptación al cambio climático. Mundial. Pero esos recursos están ahí, ya el mundo está interconectado, ya esto no es que los recursos, ahí están, donde como ciudad seamos capaces de tener esa conversación global y decir, sí, estamos enfrentando con sinceridad el reto que tenemos como ciudad. Estamos teniendo esta conversación con nuestros grupos de interés y como empresas vamos a jalonar la transformación de la ciudad, con seguridad que va a haber un montón de inversionistas que le van a apostar a esa transparencia, a esas oportunidades y van a ayudar a jalonar esos recursos. Porque además Cartagena tiene muchísimo más fácil la tarea que Shanghái o que Beijing de adaptarse a los eventos climáticos y además que otros puertos a nivel global con los que la ciudad se compara. ¿Cómo estamos frente a otros puertos en capacidad de adaptarnos? Mucho mejor posicionados. Hay países enteros que desaparecen en escenarios pesimistas de cambio climático. Entonces, estas oportunidades de la resiliencia también vienen acompañadas de sectores, esto ya no es adaptación, esto es mitigación, o sea, estamos reduciendo esa huella ecológica, pero pues también queremos resaltar el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Investing Cartagena, dentro de sus oportunidades de inversión ya tienen una pestaña de energías renovables, y en ciudades como Cartagena, que la preferimos plantear en unos términos ciudad-región, como incluso lo hace Investing Cartagena, Cartagena puede y debe, además las interrupciones permanentes de energía que tiene la ciudad, empezar a identificar estos potenciales. La industria
de las energías renovables genera hoy oportunidades de inversión de cerca de 200.000 millones de dólares. Se estima que en una década suba a 1 billón y se estima que en unas 2 décadas esa inversión puede doblarse a 2 billones de dólares. Eso es mucha plata. Recordemos el concepto de la primera sesión. Cuando yo reduzco mi huella ecológica y mi contribución al cambio climático, yo estoy mitigando los efectos del cambio climático. Cuando yo ya reconozco que hay unas situaciones que están consolidadas y una situación de incertidumbre frente a la que me tengo que preparar y resistir, yo me estoy adaptando. Entonces, cuando yo invierto en energías renovables, puede que en parte sea adaptándome, porque yo ya sé que las tormentas, que los huracanes, en fin, van a impactar la infraestructura energética y yo me quiero adaptar garantizando mi propia energía. Pero se suele, digamos, reconocer a las inversiones en energías renovables cuando yo transformo mi operación hacia las energías renovables como una estrategia de mitigación, porque yo realmente estoy reduciendo mi huella ecológica, yo estoy reduciendo mi contribución al cambio climático. Entonces, en una estrategia yo me pregunto dónde voy a competir y me pregunto también cómo voy a ganar ahí. O sea, dónde voy a estar, en qué mercado, en qué entorno, en torno a qué negocios voy a participar y cómo me voy a configurar para estar ahí. Y esta pregunta es, ¿cómo voy a ganar ahí? ¿Cómo voy a ganar ahí? Es acerca de la estrategia competitiva. Y acá, en materia de estrategia competitiva, la sostenibilidad va a ser fundamental para yo poder acceder a esos recursos. Si ya se están moviendo recursos con consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, la sostenibilidad se va a convertir en ese atractor que tenga yo como compañía, que tengan los proyectos que yo pueda generar para poder acceder a esos recursos. Y eso me va a facilitar, me va a dar esa llave de entrada para entrar a capitalizar esas oportunidades de la resiliencia. Lo que queremos mostrar acá es que la sostenibilidad no es un gasto. La sostenibilidad es acerca de un buen manejo de los riesgos, es acerca de un retorno de capital, como mencionábamos ahora en el ejemplo, y es acerca también de un crecimiento, de un buen crecimiento. Entonces, para que apropiemos un poco estos conceptos, pues voy a traer unos ejemplos. ¿Cómo puedo crecer yo? Componiendo nuevos portafolios de inversión. Que es que mi empresa es muy conservadora, tiene una infraestructura muy grande y no es tan fácil que desarrollemos nuevos productos. Hagamos un piloto de innovación a una escala que nos permita manejarlo dentro de la compañía y empecemos a probar qué tan rápido están creciendo estos mercados más sensibles a estos temas, qué tan válido puede ser que este producto tenga una aceptación en el mercado, ir probándolo. Todas las empresas tienen también departamentos de innovación donde van probando y lograr que si ese nuevo producto o esa nueva unidad de negocio despega, yo pueda rebalancear mi portafolio y ganar yo también resiliencia. El inversionista juicioso sabe que tampoco puede poner todas sus inversiones, digamos, no puede jugarse todas sus fichas, no puede poner los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Entonces también tiene que haber diversificación. Otra vez, diversidad asegura resiliencia. Entonces, la sostenibilidad es acerca de cómo informo también mi recomposición de portafolios. Auteco, por ejemplo, está haciendo algo muy bonito en Medellín. Están empezando a incursionar en las bicicletas eléctricas, están empezando a ser parte de las soluciones de ciudad. Ellos están empezando también a probar otras formas de movilidad, entendiendo que ellos están también en un negocio de la movilidad. Innovación y nuevos productos, pues hay nuevas necesidades, hay nuevos riesgos, retos. En la medida de que yo sea capaz de satisfacer esas necesidades, yo voy a tener una oportunidad de mercado clarísima. Entonces, si yo soy capaz de generar soluciones para el almacenamiento y la cosecha de agua, si yo soy capaz de generar soluciones para el almacenamiento de energía, si yo soy capaz de generar soluciones para que la infraestructura pueda soportar eventos climáticos extremos, yo voy a poder innovar y desarrollar nuevos productos y nuevos negocios para participar ahí y acceder a nuevos mercados. Vemos que el crecimiento, por ejemplo, del mercado de alimentación orgánica y saludable está creciendo a 2 dígitos, mucho más rápido que cualquier otro sector de la alimentación. Entonces, ¿cómo voy a entrar yo a ese nuevo mercado? Un mercado consciente, un mercado de veganos, un mercado de vegetarianos, en fin. Y este es un ejemplo, pues este es unos planes municipales integrales que se están diseñando en un abasto, es un render, pero lo que queremos mostrar es cómo una empresa de infraestructura, que ha sido tradicionalmente una empresa de infraestructura gris,
puede reconocer que en sus proyectos además hay unos componentes muy importantes que puede empezar a nombrar como infraestructura natural y convertirse en una empresa de infraestructura, en el sentido más amplio de la palabra, infraestructura gris e infraestructura natural. Y ese punto es bien importante en el sentido de que la infraestructura natural se fortalece en el tiempo, cada vez la naturaleza va generando más procesos que le da resiliencia a esa infraestructura, es una infraestructura que genera co-beneficios, además de intervenir el río, estamos generando un proceso de arborización, de embellecimiento de estas zonas, de apropiación de estos espacios, de espacios de recreación, de espacios para la naturaleza y el disfrute de un turismo también sensible con esa naturaleza, de reducción de los efectos de islas de calor y de ola de calor que tenga la ciudad. Entonces es también como este tema de la adaptación basada en ecosistemas somos capaces, como la estamos dirigiendo ahora, de verla como una oportunidad de negocio, una oportunidad de cambiar la narrativa de estas zonas, de recuperar esa relación con estos caños, por ejemplo, y de ser capaces de articular unas soluciones que generen beneficios, no solo para la empresa, sino también para la sociedad. Este es un paper de McKinsey, una consultora global que también recomendamos estudiar. Ahí está la gráfica que les planteamos ahora, donde se muestra que la sostenibilidad es acerca de un retorno de capital, de una gestión del riesgo y de crecimiento. Y esta fue la torta de las estrategias resilientes también que vimos en el taller pasado, con los 3 puntos en los que deben avanzar las compañías para lograr que su estrategia sea resiliente. Entonces la primera es una visión, que son visiones de largo plazo, ya no nos podemos seguir preocupando del reporte trimestral o del reporte anual. Si yo estoy en un año de fenómeno de la niña, ¿cómo me van a esperar a mí que opere igual que el año pasado? No, seamos capaces de ver la operación de la empresa en otras escalas. Este año perdí, pero este gané. Este año hice unas inversiones que todavía no se materializan, pero que a largo plazo se van a dar. Este año invertí mucho en la comunidad con la que me relaciono y de pronto no tuve el margen que esperaba, pero construí un capital relacional y una licencia para relacionarme bien con la gente, que eso es un valor intrínseco que se va a empezar a reflejar en los números de mi compañía. Entonces es acerca de ser capaces de tener una visión de largo plazo, de basar los objetivos en ciencia, que mencionamos la vez pasada. Es que yo solo quiero reducir mis emisiones en un 5%. Hombre, el mundo está hablando de compromisos de un 20 y de un 30%. El compromiso del país es reducir las emisiones en un 20% y 10% con cooperación internacional. Y sabemos que tenemos que limitar a un número específico las emisiones para poder alcanzar y limitar el calentamiento global a 2 grados. Entonces no es acerca de qué quiero yo, es acerca de qué necesita también el sistema. Y lo de ser innovadores disruptivos. Otra vez como el ejemplo que poníamos, pensarme no como una empresa solamente de infraestructura gris, sino ser capaz de pensarme también como una empresa de infraestructura natural. El otro punto en el que deben trabajar las empresas es en los colaboradores, colaborar radicalmente, colaborar hasta con la competencia. Es que yo soy del Santa Clara y aquí al lado está el Santa Teresa y es que es mi competencia. No, los dos podemos ser unos aliados en trabajar en la gestión integral del riesgo, en lograr que toda esta comunidad con la que nos relacionamos entienda el grado de exposición al riesgo y en que nos sumemos para enfrentarlo. Entonces, pasar de la competencia a la colaboración y convertirnos en lobista. Estamos acostumbrados a ver al lobista como algo negativo. El lobista es el que hace que pase el proyecto donde no debería pasar, es el que hace que se tumbe la norma que no... Es aquí hacer un lobista, pero en los términos positivos del cuento. Hombre, señor Estado, yo le propongo y quiero ayudarle, así sea una compañía con unas altas emisiones, en que salga el impuesto al CO2. Porque es que yo también sé internamente que tengo mis controles, yo ya sé que internamente estoy reduciendo mi huella ecológica y que si sale ese control yo voy a ser más competitivo que la competencia. Y el otro punto, digamos, a la otra dirección en la que deben caminar las compañías es la valoración y es cambiar los incentivos. Ahora hablamos de un ejemplo de, es que de pronto la empresa que se encarga de abastecer el agua de la ciudad está lucrándose por la cantidad de agua que se demanda. Entonces de pronto ahí no hay unos incentivos correctos. O llevémoslo al caso de la basura. Al esquema de basura se le paga al que lleva los carros de basura allá, y entre más carros de basura lleve, más se le paga. O
sea, hay un incentivo mal planteado, porque le estamos incentivando de alguna forma la generación de basura. ¿Por qué no le cobramos al que lleva los carros de basura? ¿Por qué no le cobramos un depósito? Eso obligaría a que desde el hogar y desde el generador también se tengan que tener otras visiones, y si no, vamos a ponerle otro incentivo, cobremos por peso y por metro cúbico. Eso va a llevar a que la gente separe sus residuos, pueda hacer un aprovechamiento del plástico y de los materiales que pueda seguir aprovechando, separe el material orgánico, que es cerca del 60% de la basura que se genera, y que cada hogar se preocupe por reducir al mínimo su basura para que el que va a recoger el carro no le cobre por ese metro cuadrado, o por ese metro cúbico, perdón, o por el volumen de la basura que genera. Entonces, esto es acerca de entender que en la medida que la naturaleza no nos cobra el aire que respiramos, el agua que tomamos, esos beneficios, tenemos que ser capaces de cambiar esos incentivos para que nuestro sistema de transacciones, de mercado, sea capaz de reflejar esas realidades y que logremos que los incentivos estén en el lugar correcto para que se generen esos procesos correctos. Y finalmente es valorar el capital natural, que acá la síntesis de esto es reconocer que el capital se debe ver también en la forma más amplia, no solo capital financiero, ni capital manufacturado, es capital relacional, es capital social, es capital natural. Y un gerente es acerca de hacer esa buena gestión del capital. Entonces los gerentes tienen que tener también esa visión extendida del capital. Y con esto vamos a llegar ya al final de la charla, donde queremos invitarlos a pensar que las empresas no solo deben concentrarse en generar valor para el socio y para el accionista, sino en también generar valor para la sociedad, y que detrás de eso hay un negocio, y que en la medida que seamos capaces de mover todos esos recursos de la empresa, financieros, técnicos, humanos y relacionales, en generar ese valor para el accionista y para la sociedad, vamos a ser capaces de producir los impactos positivos a escala que necesitamos. Los retos que estamos enfrentando ya no solo nos pueden permitir en pensar en mitigación y en reducción. Esto no es solo de que voy a reducir mi consumo, mi generación de basuras. Otra vez, seguimos creciendo geométricamente y tenemos que lograr pasar de esa visión de la mitigación de impactos a una visión de generar impactos positivos. ¿Qué impactos positivos podemos generar desde el modelo de negocio de nuestras compañías? Y esos puntos de encuentro con la sociedad y con otros grupos de interés, invitamos pues a que tengan en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es esa conversación global que han tenido diferentes grupos de interés, no solo académicos, no solo gobierno, aquí están representados todos los grupos dentro de una sociedad, y el objetivo es que seamos capaces de entender frente a estos objetivos de desarrollo sostenible cuál es esa capacidad que tenemos como empresa de generar impactos positivos ahí. Y esta es una guía que ya para cerrar compartimos del World Business Council o de SECODES, que es también, digamos, ese capítulo colombiano del Consejo Empresarial para la Sostenibilidad. Y aquí hay unas guías prácticas de cómo nuestras empresas pueden alinear sus modelos de negocio con alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, que en una ciudad como Cartagena por lo menos debería ser las acciones por el clima, y cómo en torno a esas acciones por el clima vamos a generar esa colaboración. No podemos quedarnos conversando de cambio climático, tenemos que actuar, ese es también el mensaje que tenemos que hacer acá, y para eso entonces vamos a tener un ejercicio muy sencillo con esta metodología. Entonces, en la sesión pasada teníamos esto, el protocolo de capital natural, que es el protocolo que estamos utilizando para evidenciar esos impactos que tiene nuestra empresa en esos beneficios de la naturaleza y en la sociedad, pero también esos beneficios de los que depende nuestra operación. Entonces ya entendimos el marco en el que lo íbamos a aplicar, ese alcance, la necesidad del cambio climático de tener escalas de tiempo de por lo menos 50 años, o 100 o 200. En la medida que seamos más ambiciosos y creativos, también nos va a permitir poder soportar cualquier escenario que se dé ahí en la mitad. El alcance del análisis, ¿para quién va este análisis? Este análisis va a ser
para mi jefe directo, se va a hacer para el área de riesgos, se va a hacer para el presidente de la compañía, se va a hacer para que mi compañía pueda tener esa conversación con los grupos de interés, se va a hacer para que yo me articule con el plan de cambio climático de la ciudad. Y acá llegamos a la priorización de esos impactos y de esas dependencias. Que recuerdan en la sesión pasada, hablamos de impactos y dependencias que fueran importantes para nuestros grupos de interés e importantes para la sociedad. La idea era que nos ubicáramos en ese espacio en donde fuera importante para los dos y que así hubiera muchos temas que tengamos que gestionar, fuéramos capaces de entender cuáles eran esos los más críticos que teníamos que resolver y entender cuáles de los riesgos que teníamos planteados podían generar los cambios en ese capital natural. Esta metodología tiene un componente de medición y de valoración que es cuantitativo y cualitativo. Si yo sé que yo dependo del agua, es muy probable que yo tenga que llevar a un indicador cuantitativo de cuánto estoy consumiendo, cuánto me valdría consumir si el precio del agua, si le ponen un precio al agua, o en términos de emisiones, cuánto emito y cuánto me va a costar emitir cuando llegue a entrar en vigencia y me apliquen la tarifa del impuesto al carbono. Pero para efectos de este ejercicio hicimos una propuesta muy sencilla de hacer una valoración en términos cualitativos, que me parezca muy alto, que a nuestro grupo le pareció muy alto y que era un punto que debíamos gestionar. Entonces, ¿qué se sigue aquí en esta metodología? Nos vamos a mover en el paso 8 y el 9 y es interpretar los resultados que tuvimos nosotros como compañía, las conversaciones que tuvimos al interior de nuestras empresas y entender qué acciones podemos tomar ahí. No solo nosotros desde nuestra empresa, también colaborativamente con las otras empresas que están participando acá. Y ahí lo que buscamos entonces es que podamos pasar de los riesgos a las oportunidades. Riesgos en la operación como interrupción en el suministro de productos o de energía, daños a la infraestructura por erosión costera, pérdida de turismo por inundaciones o contaminación, conflictos con comunidades por contaminación, afectación de la pesca, entre otros. Como un riesgo operacional como esto lo podemos convertir en una oportunidad. Protección de vías e infraestructura frente a las tormentas y las inundaciones, protección contra la erosión costera que garantice una solidez en mi operación, un aumento del turismo basado en ese disfrute de la naturaleza y que valore el buen manejo de los residuos. Si Cartagena se la juega por ser una ciudad basura cero, eso va a tener un impacto en el turismo, eso tiene un impacto en la narrativa de la ciudad y todas las empresas están interesadas en eso. Aquí no hay ninguna empresa que no esté interesada que esta ciudad siga creciendo en términos de turismo. Entonces, ¿cómo ese riesgo de llegar a perder ese atractor, esa calidad para el turista, lo puedo convertir en una oportunidad? Y eso no lo puede hacer ninguna de nuestras empresas sola y aislada, es un trabajo que se tiene que hacer colaborativamente. Teniendo en cuenta entonces a los grupos de interés. Y esta es una gráfica muy importante que nos lleva a ampliar también esa perspectiva de quiénes pueden ser grupos de interés. Inversionistas o asesores de riesgo, reguladores y organismos de control, generadores de ideas, líderes de opinión, socios y competidores, consumidores y comunidades. Entonces es tener una perspectiva amplia y entender que nuestras empresas no están aisladas y se están relacionando permanentemente con todos estos grupos de interés. Bueno, entonces acá tenemos esta plantilla, es absolutamente sencilla, simplemente queremos invitarlo entonces a que tengamos una media hora de conversación desde la visión de todas nuestras compañías y que hagamos un ejercicio de pensar en ese capital natural crítico que puede hacer para nuestras empresas y mirar con quiénes pudiéramos colaborar y qué tipo de medida de adaptación basada en ecosistemas podemos diseñar para allá. Nuevamente, una medida de adaptación basada en ecosistemas es cómo me preparo yo para esos eventos climáticos desde la naturaleza, fortaleciendo esa infraestructura natural con una escala importante y enfocado en generar beneficios y en proteger a esas poblaciones humanas.